Y esta mañana, hermanos, he preparado un tema que espero que sea de bendición para ustedes, así como lo es para mí. Y el- Vamos a ir a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y después vamos a orar. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer una porción de la palabra, usted siga con su vista y después vamos a orar. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, atención. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Juntos leamos el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el tema de esta mañana, el título es Vidas centradas en el Evangelio. Vidas centradas en el Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo que moras en el cielo en esta mañana, me acerco, Señor, ante tu presencia, sin la capacidad, sin las fuerzas para hacer esa tarea, Señor. Y Dios, tú sabes, soy tan ineficiente, Señor, tan débil, tan limitado. Y Padre, en mis luchas, Señor, ayúdame para compartir esta porción de tu palabra y que puedas traer descanso a la vida de tu pueblo en este lugar, que puedas traer consuelo al corazón de cada creyente, así como lo has traído al mío, Señor. Y también que puedas traer, Señor, gozo para seguir la carrera que tenemos por delante. Si en esta mañana, Señor, alguno de entre nosotros no te ha conocido como su Señor y Salvador, que esta palabra también, Señor, sea para él y que pueda escuchar el mensaje de gracia, amor y misericordia del Evangelio. Oro, Señor, para darte las gracias y dejar este tiempo en tus manos, confiando, Señor, que el poder no está en las personas, no está en nuestra inteligencia o capacidad, sino el poder está en tu palabra. Oro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vidas centradas en el Evangelio. Me gustaría ir primeramente al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ahora Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas y dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Los colosenses se han topado con el mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo les dice, de esa manera, hermanos, como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es decir, que el Evangelio no se quede en el día de su salvación, sino que el Evangelio sea algo que los acompañe cada día hasta llegar a la presencia de Dios. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Hermanos, en esta mañana Dios nos manda también a mantenernos centrados en el Evangelio. Y lo podemos repetir una vez más. Hemos creído que el Evangelio es el A de la vida cristiana, ¿verdad? Y después siguen otras cosas más.
Pero hermanos, sabemos que el Evangelio es el inicio y es el fin. Es del A, B, C hasta llegar a la Z de la vida cristiana. Todos los días, sin importar cuál sea tu condición, sin importar cuál sea tu situación emocional, espiritual, si estás en Cristo, hermanos, todos los días tenemos que recordar el Evangelio. Martín Lutero decía, todos los días tenemos que recordar el Evangelio porque todos los días lo olvidamos. Tal vez aún entre nosotros, hace tiempo que no recordamos estas verdades, el Evangelio. ¿De qué se trata? ¿Por qué estamos en el camino? El Evangelio es el eje de la vida cristiana. Ahora, si tú piensas en esa ilustración, en un eje, el eje es un elemento destinado a guiar movimientos, ¿sí? Es esa varilla que atraviesa un cuerpo sobre el cual gira todas las cosas. Podemos pensar en una llanta, ¿verdad? Podemos pensar incluso en el eje terrestre, cómo todo está girando alrededor. Y el eje, hermanos, es el que sostiene. El eje es el centro sobre el cual gira la tierra. Así, hermanos, el Evangelio debería ser el centro sobre el cual nosotros giramos, sobre el cual pensamos, sobre el cual actuamos, sobre el cual hablamos. Un eje que nos sostenga. Si el eje se mueve en una dirección, todo gira en esa dirección. Si se mueve a la derecha, todo el cuerpo que sostiene el eje va a la derecha. Lo mismo pasa si gira a la izquierda. Hermanos, hay una sola cosa en la que debemos estar centrados todos los días. Y este es el Evangelio. Un eje, un fundamento. Las buenas nuevas. ¿Quiénes somos ahora nosotros en Cristo? Hermanos, hay algo que nos define. Una vez en Cristo, hay algo que nos define sobre todas las cosas. Ya no es nuestro trabajo, ya no son las marcas de nuestro pasado, nuestros errores. Ya no es esa situación particular que venimos cargando por muchos años. Ahora en Cristo nos define el mismo Cristo a través del Evangelio. Hermanos, la idea en esta mañana, la gran idea para llevarnos a casa esta mañana y meditar en ella es que el Evangelio debería de darnos una visión que nos acompañe en nuestro peregrinar hasta el cielo. Por este mundo caído, por estos altibajos que experimentamos en diferentes etapas de nuestra vida, hermanos, que el Evangelio nos dé la visión en este peregrinar. En cada etapa hay una cosa que me define. ¿Y cuál es? El Evangelio. Es decir, Cristo murió por mí. Es decir, yo soy de Cristo. Es decir, viviré para Cristo. Cristo murió por mí. Yo soy de Él. Viviré para Él. Y ahora, hermanos, hay dos cosas que quisiera tratar esta mañana. Como ya mencioné, nos manda a Dios a mantenernos centrados en el Evangelio. Pero hay dos cosas principales que nos tienden a movernos. Hay dos cosas, hermanos, que nos tienden a desviarnos y a ir por otros caminos, a ponernos en otra posición. Hay cosas que atacan nuestra identidad y una es el pecado, ¿verdad? Nuestra maldad. Y hemos hablado mucho de esto. Llega la culpa, llega la vergüenza por nuestro pecado, por nuestras injusticias. Pero más bien en esta mañana quisiera centrarme en el lado opuesto. Hermanos, nuestras justicias, nuestras mismas obras también pueden apartarnos del Evangelio. Y sobre esto quiero que meditemos en esta mañana. Hermanos, hay un enemigo que es muy astuto, que fácilmente a través de nuestros pecados nos toma y nos pone en otra posición, andando por otros caminos. Pero es tan astuto, hermanos, que incluso con nuestras justicias que pudiésemos mencionar, aquello que nos hace sentir bien, aquello que nos da méritos y valor, es tomado por Satanás y también nos aleja y nos lleva y nos extravía por un camino distinto. Hermanos, Satanás nos tiende a confundir y a desviar
No por nuestros pecados a veces, y esto es real y ya hemos hablado mucho de esto, pero en esta mañana quisiera enfocarme del otro lado de la moneda, a través de nuestras justicias, a través de mi buen desempeño, a través de lo bien que soy, a través de lo distinto que soy a tal hermano. Quisiera hablar un poco acerca de el legalismo. El legalismo. Para responder a nuestra primera pregunta, ¿qué es el legalismo? Hermanos, el legalismo es una posición, ¿sí? Es una postura, una posición que enfatiza un sistema de reglas, reglamentos. ¿Para qué? Para ganar el favor de Dios, para ganar la aceptación de Dios. Es decir, si yo cumplo con tales cosas, ahora Dios está obligado a amarme más. Ahora yo soy mejor que tal hermano. Mira mi lista de aciertos y compárala contra la lista de desaciertos de mi hermano. Sin lugar a dudas, Dios se inclinará. ¿Por quién? Por mí. Aquí están mis listas. Yo cumplo con las reglas. Yo cumplo con los reglamentos. Hermanos, ¿quién es ahora un legalista? Pensamos erróneamente, y a veces es gracioso, ¿verdad? Podemos confundir con legalismo aquello, porque esto es cierto. Hay personas que incluso llegan a decir, no sé, tomar café es pecado, ¿sí? Por ser adicto al café, o cosas como ir al gimnasio también es maldad, y satanizan ir al gimnasio, hacer ejercicio. Otras cosas podemos decir, el internet es del diablo y condenan a aquellos que tienen acceso a internet, a las redes sociales. No sé, ir a la playa es pecado, y comienzan a poner reglas sobre reglas sobre reglas, y son fieles a sus reglas y ellos las cumplen. Entonces hay más aceptación de Dios para ellos. Y les menciono, tiende a ser gracioso a veces, pero es algo que muchas personas se toman con seriedad. Ahora, tal vez tú puedes agregar cosas a esta lista, cosas personales, que son serias para ti, pero que no tienen fundamento con las escrituras. Y una persona se vuelve a esta postura cuando se basa, hermanos, como ya lo mencioné, en su cumplimiento, para entonces poder ganar la aceptación de Dios, para entonces poder ganar el favor y el amor de Dios. Y se comporta así. Yo tengo que cumplir, y en su capricho por cumplir, en un momento pierde el gozo. Pierde el gozo de la gracia que Dios nos ha dado, de los medios de gracia, de el deleite en una comunión con Dios, una comunión con Cristo. Ahora está preocupado y está abrumado porque hay reglas y más reglas. Y eso que Dios ha dado una relación con Cristo para hacer un gozo, un disfrute, un deleite, se vuelve una pesada carga, se vuelve una tarea, se vuelve algo pesado. Hermanos, este comportamiento, tratar de ganar el favor de Dios con nuestro desempeño, con lo que yo hago mejor que mis hermanos, esto es algo peligroso. Es algo peligroso porque esto nos está desviando del Evangelio. Es decir, el sacrificio de Cristo para que yo sea aceptado por Dios no fue suficiente. Hizo falta algo más. Dios puede amarme más si yo me esfuerzo más. Hay algo más que hace falta a las obras de Cristo, y son mis obras. Hermanos, este comportamiento es muy peligroso. El sacrificio de Cristo es insuficiente, en otras palabras. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos siguiendo la idea? Y estamos aquí, hermanos, centrados algunas veces en las obras, preocupados por nuestras justicias que salgan a relucir sobre las demás personas. Y estamos apartados del Evangelio, el eje sobre el cual Cristo nos ha pedido vivir, sobre el cual Cristo nos ha pedido llevar nuestra vida adelante. He sido
tomado y he puesto a un lado y ahora están las reglas, los comportamientos legalistas. Y el evangelio es apartado. Recuerden, hermanos, nuevamente, Satanás es tan sabio. Satanás conoce el corazón de los hombres por tanto tiempo que ha estado con ellos, ¿verdad? Y su inclinación al orgullo, su inclinación a la gloria, al renombre, al sobresalir, al ser mejor, al reconocimiento. Entonces, dentro de la iglesia, toma a los creyentes y los seduce para desviarlos del evangelio. Tal vez no con pecados, pero sí con sus obras y sus justicias. Y esto es importante también. Hemos hablado tal vez muy poco sobre esto, pero esto es importante también en tener a consideración. Ahora, hermanos, ¿cómo ha sido? Piensen en esto. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿En qué basas tu relación con Dios? ¿Qué es lo que mantiene tu relación con Dios estable? ¿Son tus buenas rachas? ¿Es eso lo que te da esperanza? ¿Es eso lo que te da seguridad, mis buenas rachas? ¿O es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Sobre qué se basa tu gozo? ¿Cumpliste una semana más con todas tus expectativas espirituales? ¿Y vienes con la frente en alto esta mañana a la iglesia? ¿O es el Evangelio que Cristo murió por un pecador y lo rescató, lo justificó y lo está santificando? ¿Estás andando por gozo por el camino del Evangelio? ¿O estás tomando estas posturas y te estás desviando en intentos que se han convertido, aún sin saberlo, en intentos legalistas? Yo lo hago mejor que otros. Mi desempeño es mejor que otros. Hay una ilustración que me gustó. ¿Cuántos han ido al circo, verdad? Y en el circo, por lo general, hay malabaristas, ¿sí? Hay malabaristas y hacen actos con mucho riesgo, ¿verdad? Algunas ocasiones los malabaristas se ponen en un tipo de llanta y en un asiento, ¿verdad? Y no sé cómo se llama eso, monobicicleta tal vez, no sé. Pero están ahí sentados y comienzan a mantener el equilibrio y de repente su asistente le comienza a pasar platos, ¿verdad? Y toma los platos y los comienza a lanzar al aire y está ahí manteniendo equilibrio con los pies en el sillín, pero también con las manos y la cabeza. De repente son 2 platos, luego son 3, 4 y 5. Pero luego el acto se vuelve más peligroso, ya no son platos, ahora son espadas filosas. Bueno, eso nos dicen, ¿verdad? Pero ahora está haciendo malabares con espadas. Y las está lanzando al aire y las atrapa. Y las sigue lanzando en este círculo para dar su espectáculo. Tiene que poner este malabarista toda su concentración. Tiene que poner su atención al máximo para hacer este espectáculo, esta atracción. Tiene que tener buena coordinación. Ahí está en su triciclo y está haciendo estos malabares, hermanos. Pero ¿qué va a pasar? En algún punto, si él sigue, obviamente en el circo, ¿verdad? En algún momento el show termina y sigue el siguiente espacio. Pero si este malabarista se propone hacerlo durante mucho tiempo, llegará el momento en el cual se va a cansar. Llegará el momento en el cual un plato va a caer al suelo. Incluso, hermanos, llegará un momento donde puede ser peligroso y una espada puede herirlo. Este es un malabarista en un circo. El acto no puede estar para siempre en pie. En algún momento se va a cansar y los platos caerán al suelo. Las espadas caerán al suelo. Hermanos, usando esta ilustración, es muy posible que hoy en esta mañana, entre nosotros, haya uno que se crea malabarista. No utiliza platos, no utiliza espadas, pero utiliza asistencias puntuales a la iglesia. Utiliza una familia sin errores. Utiliza días exactos de lecturas. Utiliza
tantas disciplinas espirituales que puede tener a la mano. ¿Para qué? Para ganar la aceptación de Dios. Para ganar el favor de Dios. Y ahí está en su semana esforzándose, haciendo lo más que pueda porque quiere que Dios vea su esfuerzo. Que Dios se incline hacia él. Que Dios tenga preferencia por él. Porque él se está esforzando. Tal vez entre nosotros hay un malabarista estricto en su lectura, en sus minutos de oración diarios, tiene que cumplir al pie de la letra. Tantas actividades tan buenas, hermanos, tan vitales para la vida cristiana. Pero, hermanos, ha caído en el error de que los medios de gracia que Dios ha dado como regalo para disfrutar de una comunión con Él, para experimentar su presencia día con día, ha tomado estos medios de gracia y los ha utilizado, hermanos, para ganar gracia. No para disfrutar de gracia, de la gracia de Dios, de su comunión, de su compañerismo, de la bendición que es estar en paz con Él y conocerle y crecer, sino que ahora esos medios tan hermosos son tomados y secuestrados y ahora son usados para ganar gracia. Dios, tienes que ver esto que estoy haciendo. Dios, tienes que mirarme a mí. Mira lo que estoy haciendo. Hermanos, podemos caer en la trampa del enemigo, en la trampa del engaño, del falso, de la falsa piedad que ofrece el legalismo. Nuestros pecados, nuestras injusticias pueden apartarnos del Evangelio, pero también, hermanos, nuestras justicias pueden apartarnos del Evangelio, de nuestra comunión con Dios. Tú sabes, hermano, de lo que hablo. Puedes pensar en ti, en tu experiencia propia. Recuerda esa semana buena que tuviste. Esa semana que empezaste con el pie derecho, confesando tus pecados. Y los días eran asombrosos, caminabas con Dios. Lunes, martes, miércoles, cumpliste con tus deberes, jueves, viernes, viniste a la femenil, a los jóvenes, a los cultos. Estás el domingo con tu familia completa aquí reunido y cantas con gozo, con la frente en alto. Fue una buena semana. Empieza el lunes, pecaste. Lunes en la mañana te enojaste con tu esposa. En el trabajo hiciste trampa. Desobedeciste a tus padres. Dijiste esa palabra que no debías decir. Pecaste, hermano. Y tu semana se viene abajo. Estás condenado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes cuando pecas? Acusado. Y tu semana comienza mal. Te alejas de Dios en un rincón porque tienes miedo. Seguramente Dios vendrá y me golpeará porque fallé en esta ocasión. Dios está enojado conmigo porque esta semana no fui el hombre que fui la semana pasada. Y martes, miércoles, jueves, viernes, tu semana se viene abajo. Domingo en la mañana estás aquí, pero con una actitud diferente. La frente agachada. No quieres cantar ahora. Tu gozo, hermano, se basó en tu desempeño. Tu gozo, hermano, se basó en que bien cumplías las reglas. La semana en la que te fue bien, estás aquí con gozo. La semana en que te va mal, ni siquiera quieres venir. ¿Habrá malabaristas entre nosotros? ¿Habrá personas que están cayendo en la trampa de ganar el favor de Dios? Tal vez esta mañana algunos de nosotros venimos con los platos rotos. Tal vez en esta mañana algunos de nosotros viene con una espada encajada porque su semana fue mal y falló. Y ahora hay condenación. Ahora hay vergüenza. Ahora no puedo acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque no
cumplí con las expectativas. Mis platos están rotos. Las espadas están en el suelo. Hermanos, hay buenas noticias esta mañana. El Evangelio nos libra del engaño, del legalismo, de nuestro desempeño. Más adelante voy a aclarar esto para que no haya confusión. Pero hasta aquí, hermanos, espero que sea claro. Tenemos que mirar con atención esto. Ahora, voy a proceder a tratar con cuidado esto que acabo de decir, porque puede malinterpretarse. Es decir, hermano, ¿estás diciendo que puedo dejar de leer la Biblia y venir con gozo el domingo? Yo no estoy diciendo esto. Tampoco no estoy diciendo que no seas puntual a las actividades, que no te comprometas con oración, que no seas santo, que no luches contra tu pecado, que no pastorees a tu familia. No estoy diciendo esto, hermanos. Esto tienes que hacerlo. Esto es vital y tú eres responsable por tu vida espiritual. Tienes que hacer esto. Librarse del legalismo, librarse de la trampa del desempeño, no significa dejar de hacer lo que tienes que hacer. Se trata de que tu gozo no sea cumplir con todo. Se trata de que no se trate y que no ocupe los medios para disfrutar la gracia y los uses como medios para ganar la gracia, hermano. De esto se trata. Espero que sea claro. Librarse de la trampa del legalismo no significa dejar de leer. No significa dejar de orar todos los días. No significa dejar de congregarse. No significa dejar de luchar contra el pecado. No, sino que veamos estos medios de gracia y los usemos como lo que son, medios de gracia para disfrutar de Cristo, no como medios para ganar gracia. ¿Todo hasta aquí? ¿Todo está claro hasta aquí? Vamos a continuar. Hermanos, no descansemos entonces en nuestro desempeño. No descansemos entonces en nuestro desempeño para ser más aceptados. Quisiera para que lucharas, hermano, contra estos sentimientos, porque los hay, claro que los hay en nuestra vida cristiana, en nuestra vida práctica, los hay, cuando pecamos, cuando no nos va bien en nuestra semana, tenemos y caemos en esta ilustración que usé, que un domingo estamos bien, otro domingo estamos mal, un día estamos bien, otro día estamos mal. Hermano, quiero usar dos términos que usamos en teología para que esto quede claro. Y quiero hablar acerca de la justificación y la santificación. Son dos cosas que tenemos que entender esta mañana, que nos ayudarán a luchar en contra del legalismo, que nos ayudarán a luchar en contra de nuestros sentimientos, hermanos, para nuestros días buenos y para nuestros días malos. ¿Qué palabras son? Justificación y santificación. Ahora, estas dos cosas son cosas distintas, pero no separadas. Otra vez, justificación y santificación. Cosas distintas, pero no separadas. ¿Qué palabras son, hermanos? Justificación, santificación. Grábate bien esta mañana estas palabras. En primer lugar, ¿qué es la justificación? Hermanos, esto es el Evangelio, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando una persona es salva. Justificación y santificación. De eso se trata la nueva vida en Cristo. Ok, la primera palabra, justificación. Las Escrituras, hermanos, enseñan que en el momento, en ese instante en que Cristo nos rescata, en ese mismo instante somos justificados. Somos justificados, ¿sí? Estamos en la palabra justificación. Entonces, las Escrituras dicen que en ese momento que somos rescatados por Cristo, somos, ¿qué? Justificados. Romanos 3:26, por favor.
¿Estamos ahí? Dice así, Romanos 3, versículo 26. Está hablando acerca de Dios, a quien Dios, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Cristo. ¿Sí? A fin de que Él sea el justo. ¿Y qué dice, hermanos? Y el que justifica al que son de la fe de Jesús. Otra porción dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe, no por las obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, justificación. ¿En qué momento soy justificado? En el mismo instante en que Cristo me rescata. ¿Todo claro hasta aquí? Vamos adelante. ¿Qué es, hermanos, ser justificado? ¿Qué es ser justificado? ¿De qué se trata este concepto teológico? Sencillamente, sencillas palabras. Ser justificado es ser declarado justo delante de Dios. Esto es ser justificado. Yo, hermanos, antes de Cristo, era culpable. Yo, antes de Cristo, era un enemigo. No había paz entre yo y Dios. Yo era un injusto, un impío, un rebelde, un necio. Ese era yo. Pero en el momento en que Cristo me rescata, soy justificado. Soy declarado justo delante de Dios. En ese instante, hermanos, Dios me ve ahora como si yo nunca hubiese pecado. Como si yo nunca hubiera transgredido su santa ley. Como si yo nunca me hubiese rebelado delante de Él. Así me ve Dios. ¿Por qué? Porque Cristo me viste de su justicia. En ese instante, como si ningún mal hubiese en mi cuenta, porque soy justificado. Hermanos, mis pecados son perdonados completamente. ¿Cuáles pecados? ¿Los pasados? Sí. ¿Los presentes? También. ¿Los futuros? ¿Eso sí o no? También, hermanos, todos mis pecados fueron puestos sobre Cristo y yo ya no los llevo más. Soy justificado completamente, totalmente. La justicia de Cristo es cargada a mi cuenta. No solamente limpio, sino también la justicia de Cristo es cargada a mi cuenta. Él traspasa su manto de justicia y me lo pone. Mientras que en la cruz mis trapos de inmundicia de pecado son puestos sobre Él. Y así es como soy justificado. Hermanos, los méritos de Cristo son mis méritos. La justicia de Cristo es mi justicia. La ganancia de Cristo es mi ganancia. Sus conquistas son mis conquistas. Yo no las hice, yo no las gané, pero Cristo me las da al rescatar. Entonces, esto es justificación. Soy justificado por gracia, una vez y para siempre. ¿Cómo, hermanos? Una vez y para siempre. Soy justificado por gracia, una vez y para siempre. Son frases pequeñas, pero hermanos, con estas frases puedes luchar con gozo en tus días malos. Los momentos que Satanás viene a condenar, a culparte por tu falta de desempeño. Soy justificado solo por gracia, una sola vez y para siempre. Esto es, ¿qué, hermanos? Justificación. ¿Cuándo soy justificado? En el momento que soy rescatado. Vamos a la segunda palabra, santificación. Recuerden, son palabras distintas, pero no separadas. Van en conjunto, actúan en conjunto, porque una vez que un pecador ha sido declarado justo, que un pecador ha sido justificado, enseguida, hermanos, Dios comienza el proceso de hacerlo más como Cristo. Hemos conocido historias de personas que estaban en vicios, en alcohol, drogadicción, pecados terribles, y en el momento en que son
transformados por Cristo en el momento que son rescatados, su vida da un giro, hermanos, de completamente, un cambio radical en un instante. Son personas que han abandonado sus pecados. Pero en otras ocasiones vemos a hermanos que al momento de ser rescatados empiezan a caminar con Cristo y la lucha está presente. Y les toma más tiempo en poder abandonar totalmente sus pecados. Dios actúa de distintas formas para su gloria en la vida de cada creyente. Pero hermanos, santificación tiene que haber. No puede haber justificación sin santificación. Ni puede haber santificación sin justificación. Entonces, aquel que ha sido justificado comienza un camino de santificación. Dios lo toma y lo lleva por un proceso que constará de aciertos y desaciertos muchas veces. Pero Dios lo está tomando y lo está transformando a la semejanza de Cristo. Hermanos, y aquí estamos nosotros, que hemos creído en Cristo. Estamos en el camino de la santificación. Tenemos aciertos muchas veces. Otras veces, hermanos, tenemos desaciertos, tenemos caídas. Pero Dios, incluso en su providencia, usa nuestras caídas para su gloria, para transformar nuestro carácter, para transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces es aquí, hermanos, en la santificación, donde mi mente y mi corazón comienzan a ser transformados, donde yo comienzo a orar y a anhelar una relación con Dios, donde yo comienzo a leer mi Biblia y a nutrir y a crecer. Es donde yo comienzo a congregarme en la iglesia y comienzo a crecer en el cuerpo de Cristo e involucrarme con mis hermanos. Es este el proceso, hermanos. El proceso, el camino de la santificación, es este camino donde ahora yo empiezo a aborrecer y a odiar el pecado en el cual yo antes me deleitaba. Es el proceso en el cual ahora yo comienzo a amar y a deleitarme en la justicia que yo antes odiaba. Esto es santificación. Santificación. Y hermanos, la santificación continuará todos los días hasta que lleguemos a la presencia de Jesús. Entonces, la santificación son decisiones que tomamos día con día de obedecer a Dios o no. Se trata de nuestros comportamientos en los lugares en los cuales Dios nos ha puesto en el trabajo. Se trata de esa lucha que tenemos contra nuestra carne, contra el mundo. Es aquí donde somos pulidos, donde somos llevados a luchar. Y estamos luchando, hermanos, estamos en esta carrera de santificación. ¿Con qué a todo esto? ¿Con qué quiero llegar con qué fin explicar un poco más a fondo esos términos? Justificación y santificación. Hermano, porque quiero que no los confundas. Quiero que no caigas en la trampa de la confusión de esos dos términos. Porque el legalismo se caracteriza principalmente por confundir esos dos términos. Piensan que son iguales, pero no lo son, hermanos. Una cosa es justificación, otra cosa es santificación. No son iguales, pero van juntas, van de la mano. Entonces, hermanos, no confundamos estos términos. No los confundamos. La justificación es una posición que Cristo nos da. ¿Ok? Y la santificación es nuestra práctica siguiendo a Jesús. Hermanos, nosotros, escuchen bien esto, nosotros en nuestro día a día no practicamos la justificación. Nosotros día a día practicamos la santificación. Nunca serás más justificado que lo que ya lo fuiste al momento de ser rescatado. ¿Se entiende esto?
Nunca serás más justificado conforme pase el tiempo. Incluso conforme te vuelvas más santo, conforme vayas venciendo tus pecados, nunca serás más justo que cuando Cristo te rescató de tu vil y perdida manera de vivir. El creyente más débil, hermanos, el creyente más débil, el que más lucha y batalla y cae y flaquea, este creyente es igual de justificado que el creyente más fuerte. Esto es justificación, porque ambos han sido rescatados por Cristo. Entonces nosotros no practicamos la justificación. No podemos llegar a ser más justificados. Ya somos completamente justificados. Hermanos, ahora, cuando tú fallas en tu desempeño, ¿sí? Cuando tú fallas en tu desempeño, cuando pecas, hermano, cuando vuelves a caer en el mismo pecado, tu justificación no ha sido afectada. Sí, tu santificación. ¿Sí? Tu justificación no ha sido afectada. Hay algunos círculos que creen que la salvación se pierde. Y ellos viven con temor. No puedo pecar, tengo que cumplir al pie de la letra, porque si peco, Dios me abandona. Dios se aleja de mí y tengo que volver a esforzarme para volver a ganar la salvación. Hermanos, nosotros enseñamos que la salvación no se pierde. No sé qué creas tú, pero nosotros enseñamos que la salvación no se pierde. Porque, hermanos, no es nuestra mano la que sostiene a Dios, la que se aferra a Dios. Es la mano de Dios que nos sostiene a nosotros. Entonces, hermanos, cuando pecamos, somos acusados por Satanás. Y tenemos el sentimiento de temor, de que Dios me ha abandonado porque pequé. He pasado de ser un amigo de Dios, de estar en paz con Dios. Ahora nuevamente me he convertido en un enemigo de Dios. Ahora Dios me ve como un extraño. Hermanos, cuando pecamos, no es afectada nuestra justificación. Sí, nuestra santificación, porque cuando pecamos, hermanos, nuestra relación con Dios se ve estorbada. No podemos tener comunión clara. Nuestros ojos no pueden ver claramente en las escrituras a Cristo. No pueden ver la obra de Dios en nuestro día a día. Nuestros oídos son estorbados y no podemos escuchar claramente. El pecado nos daña. Nuestra relación con Dios se afecta. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y cómo continúa, hermanos? Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos. No buscar ganar perdón, porque no podemos ganarlo, hermanos. Es algo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, hermano, cuando te encuentres en esta lucha, de que tus platos han caído al suelo, de que no has podido mantener tus platos en el aire, recuerda, hermano, que cuando pecas, tu posición en Cristo no es afectada. ¿Por eso vamos a pecar libremente? No, ese no es el mensaje en esta mañana. Y nunca será una enseñanza que daríamos. ¿Podemos pecar libremente porque tenemos la posición segura delante de Dios? No, si tú tienes esta mentalidad, muy probablemente ni seas salvo, hermano o amigo. Entonces, nuestra posición no cambia. Nuestros pecados no nos pueden separar de Cristo.
porque Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Podemos caer también en el error, y no quiero que lo hagan, hermanos. Muchos creen y muchos piensan de que la salvación simplemente es como un boleto para asegurar la entrada al cielo. Y nada más, soy salvo, tengo mi destino asegurado. Ahora sí, vámonos a disfrutar, que la vida solamente es una y es un carnaval. No, hermanos, de ninguna manera acontezca esto a nuestra mente y a nuestro corazón. Lo que estamos tratando de explicar, hermanos, es que Satanás es sabio y astuto. Y nuestro pecado puede ponernos la condenación que Cristo ya nos quitó. Puede ponernos la vergüenza que Cristo ya llevó. Puede ponernos la culpa que Cristo ya borró. Somos justificados una sola vez y para siempre. Entonces, hermano, lucha en tu corazón, lucha en tus sentimientos cuando Satanás se presente a condenarte, a culparte. Soy justificado por gracia, una vez y para siempre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Seguimos avanzando, hermanos. No podemos perder la posición que Cristo nos ha dado. Estamos en sus manos y nada puede arrebatarnos de las manos de Cristo. Ahora, hermanos, por otra parte, tus obras, tu desempeño, no te justifican. No te hacen más aceptado o más amado. Romanos 3, hablando acerca de aquellos que están guardando la ley, aquellos que están esforzándose, dice lo siguiente, Romanos 3:20. Dice así, ya que por las obras de la ley, ¿saben de personas que en ese momento quieran guardar la ley? Los hay. Hay algunas religiones que enseñan guardar la ley al pie de la letra. Pero dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Ningún ser humano puede ser justificado por sus obras. Hermanos, hay una frase que puede ser un poco confusa, pero la justicia que solamente Dios aprueba es la justicia de su Hijo Jesucristo. De ahí en fuera, todo otro tipo de justicia queda tan corto. Queda tan corto. Solamente la justicia que Dios aceptará será la justicia de Jesucristo. Y aquellos creyentes, aquellos que han sido rescatados, poseen esta justicia, la justicia de Cristo. Ahora, no creas también, hermanos, lo que ya vengo reforzando. Nuestras justicias no pueden acercarnos, no pueden hacernos más aceptados de lo que ya hemos sido por Cristo. No pueden hacernos más amados de lo que ya somos amados. No pueden hacer esto. Nada nos puede separar. Si tú has sido presa, hermano, del engaño del maligno y te has sentido en esta situación cuando has pecado, lucha en tu corazón de que si estás en Cristo ya no eres un enemigo más y nunca más lo serás. Si estás en Cristo, hermano, ahora eres un amigo. Puedes acercarte confiadamente y decir, Dios, soy tu hijo. Creo en tus promesas. Creo que soy justificado. A pesar de que pequé una vez más, creo que soy justificado. Creo que soy perdonado. Creo que el pecado ya no es para mí. Ya no soy culpable gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz. Nada nos puede separar de esta realidad, hermanos. Si Satanás te ha desviado de la realidad del Evangelio, hermanos, esta mañana vuelve con gozo a abrazar la verdad del Evangelio. Somos libres gracias a la obra consumada
de Cristo en la cruz. El Evangelio, mi justificación, mi santificación. El Evangelio me justifica, el Evangelio me santifica. Entonces, a la luz de la verdad del Evangelio, hermano, te invito a soltar los platos. Te invito, hermano, a ser libre de estas cadenas, de estas cargas. A la luz del Evangelio, hermano, deja ya esta actitud, este pensamiento, este comportamiento de tratar de ganar el favor de Dios por tus obras. Si así lo estás haciendo, ya no sigas. Ven y descansa en el Evangelio. Si te encuentras haciendo estos malabares, hermano, si te encuentras tratando de esforzarte para ganar el favor de Dios, pero esta mañana tus platos están rotos en el suelo porque has fallado y sientes la culpa que Satanás trae, sientes la condenación, ven y descansa en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy hay buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Hay gracia para ti. Pero por otro lado, hermano, si tú sigues con tus buenas rachas, y eso es tu gozo, y eso es tu orgullo, lo estoy haciendo tan bien, hermano, también tienes que arrepentirte. También tienes que arrepentirte y venir y descansar en el Evangelio. Ven y descansa en el Evangelio. También hay gracia para ti el día de hoy. Porque ya sea que el pecado te haya apartado de Dios y estés lejos, o que tus justicias te hayan desviado del Evangelio y también estés lejos. Para ambos, para nosotros, hoy hay gracia a través del Evangelio de libertad. Hermanos, el Evangelio debe ser nuestro centro. Tenemos que luchar para mantenernos en el Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Yo soy de Él. Yo tengo que vivir para Él. Y tengo que deleitarme en los medios de gracia que Él me ha dado a través de Cristo. Tengo que disfrutar de una comunión con Él a través de tiempo de oración. Tengo que gozarme de comunión con Él a través de la lectura de la palabra. Tengo que gozarme y disfrutar a través de la comunión en la iglesia los unos con los otros. Tengo que hacer esto, no usarlos como un medio para ganar, para exigir, para ser puesto por encima de otros de mis hermanos. Porque ¿sabes qué, hermano? A Dios, escucha bien esto, a Dios no le impresionan tus platos girando. A Dios no le impresionan tus platos girando. No se ve asombrado por tus esfuerzos. Porque, hermano, no tienes nada que agregar para ser aceptado. No tienes nada que agregar para ser amado. No tienes que moverte de un lado para otro para ser amado por Dios. Tú no puedes ganar nada de esto. Solo hubo un hombre que ganó la aceptación completa de Dios. Solo hubo un hombre en quien Dios se complació, y ese fue Jesucristo. He aquí mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cristo se complace en Cristo. Hermanos, el Evangelio, vivir en el Evangelio es un reto de todos los días. Todos los días es un reto, porque todos los días somos tentados a apartarnos del Evangelio y seguir un mensaje diferente. Está el ejemplo que ya hemos visto de nuestras obras, que nuestra aceptación dependerá de nuestro rendimiento. Si yo esta noche puedo acercarme a Dios, depende de cómo me fue esta semana, hermanos, estamos cayendo en la trampa del desempeño.
si compartir de un pasaje, si compartir del Evangelio a alguna persona depende de cómo ha sido mi semana en este día, estamos cayendo en la trampa del desempeño. Si corregir a mis hijos depende de lo bien que yo me he portado, estamos cayendo en la trampa del desempeño. Sí, cantar con gozo, si estar alegre, si estar feliz por la salvación en Cristo depende si yo he sido lo suficientemente bueno. Hermano, estamos cayendo en la trampa del Evangelio. En la trampa, perdón, del desempeño. Tenemos que tomar el Evangelio como nuestro mayor gozo. Tenemos que tomar el Evangelio como nuestra mayor paz y confianza y seguridad. Yo puedo hablar del pecado. Yo puedo, perdón, compartir del Evangelio al pecador, porque yo soy un pecador rescatado. Yo puedo compartir del Evangelio aún en mis deficiencias, porque en el Evangelio encuentro seguridad. Encuentro a un Cristo que ha cubierto mis deficiencias y me perdona. Hermanos, solo una cosa debe ser de importancia, y el Evangelio debe ser esta. Si hay algo que te detiene, hermano, para disfrutar del gozo, si hay ¿cómo lo puedo mencionar? Si hay un déficit en tu vida que te permite disfrutar de Cristo y del Evangelio, si hay un área en tu vida, hermano, estoy hablando de ti, que estás en Cristo, si hay un área en tu vida que te hace excluirte, que te hace apartarte de Cristo, de no caminar con gozo, de dudar si Dios te ama, mira el Evangelio, eres justificado, pero estás en un camino de santificación. Hoy puedes confesar tus pecados, hoy puedes arrepentirte y caminar, seguir caminando adelante. El Evangelio es el mensaje de Cristo y de Él crucificado. Grábate eso en tu corazón. El mensaje del Evangelio es el mensaje de Cristo y de Él crucificado. El mensaje del Evangelio es el mensaje de mi pecado, del pecado de los hombres y de la gracia de Dios. El Evangelio es el mensaje de mi culpa y tu culpa y la culpabilidad de todos los hombres y del perdón de Dios. El mensaje del Evangelio es el mensaje de un nuevo nacimiento y de una nueva vida por el Espíritu Santo. Hermanos, qué gozo da el Evangelio. Hoy, aunque haya sido una semana mala para mí en mi desempeño, hoy puedo acercarme. Qué gozo da el Evangelio hoy, aún cuando tenga estos sentimientos de culpa, vergüenza y condenación. El Evangelio me da gozo y me dice que yo hoy puedo acercarme. Él es mi Padre, es mi amigo. No somos enemigos. Pero también el mensaje del Evangelio da gozo y me permite descansar. Hermanos, no vamos a ser perfectos en nuestra vida. Vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a flaquear. Pero el mensaje del Evangelio nos da gozo en cuando nuestros platos se rompan. Podemos ser perdonados. Nuestra posición en Cristo es segura. Podemos seguir adelante. Nuestra salvación no se aparta, no se pierde, no se va, no se esfuma. Hermano, puedes acercarte al trono con confianza cualquier día. ¿Estás en Cristo? Puedes acercarte al trono cualquier día. ¿Estás en Cristo? Puedes acercarte al trono en cualquier temporada. En tus rachas buenas, en tus rachas malas. Puedes acercarte con confianza al trono. No por tu buen trabajo, no por tu buen desempeño, sino porque estás vestido con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, Colosenses 2:6.
Dice así la palabra de Dios, nuestro texto que usamos al inicio. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermano, ¿qué tenías cuando llegaste a Cristo? ¿Qué podías ofrecerle el día en que Cristo te rescató? Nada, hermanos. Y hoy, así como en aquel día no teníamos nada para ganar el favor de Dios, así como en ese día cuando fuimos rescatados no teníamos nada para ganar la aprobación de Dios, hermanos, hoy tampoco podemos hacerlo. Hoy no tenemos nada para hacer que Dios nos ame más. No tenemos nada que ofrecer para que Dios se incline hacia nosotros o tenga más preferencia hacia nosotros, como ya la tuvo cuando en la eternidad Él decidió, hermanos, enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Para terminar, hermanos, el Evangelio de Cristo es el eje que no se mueve. Tus circunstancias se van a mover. Tus circunstancias se van a mover. Te sacudirán muchas veces. Pero hermanos, somos llamados a permanecer en el Evangelio, en este eje que no se mueve. El reto de nosotros es creer el Evangelio, permanecer en el Evangelio sin movernos. El día de hoy y mañana y todos los días, hermanos, recordemos el Evangelio, el mensaje de Cristo y de Él crucificado. El mensaje del pecado del hombre y de la gracia de Dios. El mensaje de la culpabilidad humana y del perdón de Dios. El mensaje de un nuevo nacimiento y de una vida nueva por el don del Espíritu Santo. El Evangelio nos libra de la trampa del desempeño. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta pequeña enseñanza, Señor, que tú nos has permitido. Padre, esta semana no tuvimos el mejor de los desempeños y hemos caído presa de Satanás al creer, Señor, que tú te has olvidado de nosotros y hemos perdido el gozo, Señor, que tenemos en Cristo y simplemente, Señor, nos escondemos, nos entristecemos porque no somos, Señor, lo que deberíamos ser. Pero gracias por el Evangelio que nos recuerda que somos justificados gratuitamente por la gracia una sola vez y para siempre. Gracias también por el Evangelio que nos llama a santidad. Dios, sabemos que